Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a utilizar este espacio para conversar acerca de las críticas que se le vienen realizando a la educación emocional. Antes que nada me presento, mi nombre es Analía Alanis, soy profesora con un postítulo en Educación Sexual Integral, especialización en Educación Emocional y en Estudios de Género. Agradezco y celebro que nos reunamos para pensar con otros y otras acerca de estos temas. Si bien yo adhiero a la educación emocional, me gustaría aclarar que no existe una única corriente teórica, que existen diversas perspectivas sobre la educación emocional, como así también sucede en otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía, la psicología, la educación, etc. Por tanto, voy a tomar posición para que se comprenda la perspectiva desde la que hablo. Vamos a pensar la educación emocional desde una perspectiva multidimensional. Esto significa que va a tener en cuenta distintos aspectos de la misma: la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión sociocultural y la dimensión educativa. Esta lectura multidimensional nos va a permitir acercarnos un poco más al entramado complejo que habita en el ser humano. Si bien es cierto que existen perspectivas teóricas de la educación emocional que son más bien marketineras, o mejor dicho, neuromarketineras, y con las cuales no adhiero, les propongo pensar que la educación emocional en sí misma no es buena ni mala, sino que va a depender fundamentalmente del posicionamiento político y teórico de quien la imparta. En palabras de Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Esta definición no dice que una persona que tenga inteligencia emocional no pueda desbordarse, no se sienta abrumada por sus emociones, etc., tal como sostienen algunos críticos de la educación emocional. Una lectura posible es que esta persona, ante alguna situación adversa o disruptiva, probablemente se sienta sobrepasada o abrumada, pero que luego podrá reflexionar acerca de lo que le ha ocurrido, comprender el contexto, y es esperable que cuente con mayores recursos para poder transitar lo mejor posible esa situación. Otro aspecto que me parece importante conversar es que no se intenta despejar o aplacar las mal llamadas emociones negativas. Desde un enfoque multidimensional, podemos pensar que las emociones las vivimos de una manera placentera o displacentera. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son información y tienen distintas funciones si las pensamos desde la dimensión biológica, por ejemplo, dado que nos han permitido sobrevivir a nivel evolutivo. Con esto quiero decir que cuando trabajamos sobre el reconocimiento de las emociones, no esperamos que los niños o las niñas rechacen alguna de sus emociones, por más que éstas no sean placenteras para ellos o para ellas o para los que los rodean. Lo que se intenta trabajar es sobre la comprensión emocional, que cada uno, que cada una pueda expresar lo que siente y cómo necesita ser acompañado o acompañada. Entender las emociones desde una dimensión sociocultural nos permite situarnos en un contexto social, político, económico y cultural. Esto significa que no cae todo el peso de la responsabilidad en la persona, que si no le va bien en la vida es porque no se está esforzando lo suficiente. Entendernos como seres que estamos inmersos en una sociedad en particular, con sus distintos códigos culturales y determinada coyuntura política, nos permitirá comprender las diversas realidades en las que vivimos y que por más que una persona se esfuerce en lo máximo que pueda, si no tiene para comer, se va a encontrar con mayores dificultades para, por ejemplo, pensar con mayor claridad. La educación emocional, desde la perspectiva en la que se las estoy planteando, no se trata de una herramienta normalizadora que busca adaptar a los chicos y a las chicas al sistema, sino que es una herramienta que se puede utilizar para que los docentes cuenten con mayores recursos para poder acompañarlos en sus diversas realidades. Por ejemplo, si un chico se pelea sistemáticamente con sus compañeros o está teniendo un mal rendimiento escolar, un docente que practica la educación emocional no se queda con el comportamiento de ese niño, sino que entiende ese comportamiento como resultante de una realidad más compleja. Los comportamientos disruptivos se derivan de reacciones emocionales que a su vez pueden depender de necesidades materiales que no están satisfechas, deseos o anhelos no expresados o pensamientos no atendidos o no elaborados. Por lo general, tratamos de pensar de manera colectiva en cómo acompañar o ayudar a ese compañero que muchas veces es etiquetado como malo, por dar un ejemplo. Es problematizar las situaciones, abrir al diálogo, a ponernos en el lugar del otro.
Algo que solemos hacer es que no nos interesan en sí los nombres, sino que vamos a problematizar sobre las situaciones. De esta manera vamos a estar introduciendo en el aula la dimensión sociocultural de las emociones. Vamos a dejar este capítulo de crítica a la educación emocional hasta aquí. Los invitamos y las invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas en los cuales aún tenemos mucho por reflexionar. Nos encontramos en la próxima.